Emociones virtuales. Dado todo este confinamiento y a todo lo relacionado a la pandemia, las terapias presenciales tuvieron que pasar a ser terapias virtuales en el área de psicología. Todo esto ha ocasionado que Costa Rica y todos los profesionales en este sector de la salud tuvieron muchísimos retos y muchos desafíos, y algunos de ellos voy a estarles mencionando en esta investigación que realicé en Aula CID como mi experiencia profesional número 2. En el Colegio de Profesionales en Psicología han habido muchísimos cambios dado la virtualización, porque tuvieron que implementar nuevas formas o nuevas normas también en el área de ética, de protocolos, de cómo seguir con los procesos de los pacientes que ya venían de manera presencial, también cómo llevar los expedientes. Entonces ha sido un gran cambio y todo esto igual se los voy a estar mencionando en este video. Según la American Psychological Association, la psicología como tal es el estudio de la mente y el comportamiento humano, por lo que se deduce que para poder lograr una terapia eficaz tenemos que estar presencialmente con el paciente. Dado esto, surge la duda de que si Costa Rica está logrando adaptarse a estos cambios y que si las terapias siguen siendo efectivas y eficaces para los profesionales y también para los pacientes. En esta investigación los objetivos son conocer los retos y desafíos en la psicología virtual en Costa Rica, diferenciar las terapias virtuales de las presenciales, explicar los lineamientos y protocolos del Colegio de Profesionales en Psicología con respecto a terapias en línea y dar también a conocer medidas de ayuda externas en caso de crisis. El COVID-19 ha cambiado la vida de muchísimas personas y también ha cambiado las emociones que las personas están sintiendo en este momento. En esta pandemia la salud mental se ve afectada por varios factores, como por ejemplo el desempleo, la salud física, la salud mental, el estrés, la depresión. Los profesionales en psicología se han visto muchísimo más por medio de telecomunicaciones, por medio de las noticias, de medios de comunicación, de informes, de artículos. Entonces han tenido una exposición muchísimo más grande que antes no la tenían. La salud mental en tiempo de COVID es bastante importante y por eso se debe tratar de la mejor manera. Uno de los factores más predominantes a causar daños a la salud mental es la histeria de masas y también la emocionalidad líquida. Estos son manifestaciones o síndromes psicosociales o culturales y pueden ser somatomorfas o hipocondriformes. Esto quiere decir, somatomorfas es que son de manera corporal y hipocondriformes es la enfermedad sin factores biológicos. Por otro lado, la emocionalidad líquida son las emociones más comunes, como la tristeza, el enojo, la fatiga, el enfado, la felicidad, todas esas emociones que una persona puede sentir diariamente. Para entender un poquitito qué son las emociones, los vamos a explicar de esta manera. Las emociones son circuitos neuronales localizados en el sistema límbico y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para la supervivencia. Estos circuitos neuronales pueden aparecer como recompensa, placer, dolor o castigo a estímulos, y así como los define el diccionario Neurociencia de Mora y Signontini, una emoción es una reacción conductual. Para hablar un poquitito del Colegio de Profesionales en Psicología, vamos a mencionar que, dado a las restricciones que el Ministerio de Salud ha mencionado durante casi todo un año, estas terapias tuvieron que pasar de ser presenciales a virtuales, así que el colegio, como yo les estuve mencionando, tuvo que adaptarse a todos estos cambios. Estos cambios van desde su protocolo hasta cómo seguir llevando un informe psicológico, ya que no lo tenemos de manera presencial, sino que todo tiene que ser de manera virtual. Esto también conlleva a tener muchísimo cuidado con que el secreto profesional no se vea expuesto, con que las personas también se sientan cómodas hablando en sus propias casas o hablando con un psicólogo que no conocen en persona, sino que solo por manera virtual. Y también han logrado el Colegio de Profesionales en Psicología crear varias líneas de atención gratuitas para las personas que tengan alguna crisis y requieran o necesitan atención inmediata. Dado que ahora todo se maneja de manera virtual, el Colegio de Psicólogos ha realizado una pequeña normativa sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Dado el confinamiento, las personas suelen presentar síntomas de depresión, de ansiedad o incluso de ese estrés al estar encerrados y no poder visitar a su familia, salir de la casa, tener que trabajar desde la casa o incluso perder el trabajo. Dado todo esto en conjunto, las terapias virtuales han incrementado muchísimo porque las personas llegan a ocupar más al profesional en psicología, entonces buscan ayuda por medio de todos estos canales que ya les estuve también comentando, y los profesionales en psicología han tenido muchísimo más volumen del que antes tenían.
Dado todo esto, las terapias ahora son de manera virtual y pueden llegar a ocasionar muchos desafíos, muchas responsabilidades, pero también tiene sus ventajas. Dado esto, también tienen ventajas que puede ser que puedes llevar tu terapia virtual estando en un país y tu profesional en otro país, que no tienes que trasladarte a ningún lugar, que no tienes que andar en bus, en carro, que no tienes que salir antes de tu trabajo, incluso puedes llevarle un ratito que tengas libre en tu trabajo. Entonces todo esto son ventajas de las terapias virtuales, pero también necesitamos hablar de las desventajas que tienen este tipo de terapia. Hay terapias virtuales que se están realizando solo por medio de una llamada o por medio de una videollamada, pero ¿cuál es el pequeño detalle acá? Que si hacemos una llamada simplemente sin video, no estamos viendo al paciente ni el paciente está viendo al profesional. Entonces llega este tipo de confusión de que no sabemos qué está haciendo el paciente, que no sabemos qué está haciendo el psicólogo, si nos está prestando atención. Entonces todo esto también lleva a mencionar que las líneas que ha habilitado el Colegio de Profesionales en Psicología y los hospitales, como el Hospital Nacional Psiquiátrico, es por medio de llamadas y no por medio de una videollamada. Así que una recomendación que puedo hacer desde ya es que pongan una videollamada para poder estar pendiente de lo que esté pasando, o sea, de lo que esté haciendo el paciente, lo que está pasando, y también que el paciente nos llegue a ver a nosotros. Para seguir mencionando un poco de las desventajas que tiene la terapia virtual, son: se va la luz o hay conexión de internet mala, la terapia no se va a poder dar de la mejor manera y esto va a interrumpir el proceso psicológico del paciente, así como también se ve interrumpido el proceso psicológico a la hora de realizar la entrevista y realizar el análisis de esta, ya que uno de los puntos importantes es observar y analizar cómo llega vestido el paciente, cómo se comporta, cuál es su postura, si presenta algún movimiento de pies que llegue a interpretar como ansiedad o de manos, y nada de esto se puede observar por medio de las videollamadas, así que todo esto ha afectado también al psicólogo para poder interpretar cómo se está sintiendo el paciente. El INEC sacó un informe mencionando que en Costa Rica ha incrementado muchísimo el desempleo. Dado a esto, las personas reciben menos ingresos y consecuentemente no tienen el dinero necesario para contratar a algún profesional en psicología para buscar ayuda. Entonces, y los hospitales también están completamente saturados con todas las personas que tienen COVID. Todo esto ha llegado a ocasionar un desequilibrio entre las terapias y poder atender a los pacientes por el área de economía. Para esta investigación realicé varias entrevistas y varias encuestas, tanto a pacientes como a psicólogos ya inscritos en el Colegio de Profesionales en Psicología. Las preguntas y las encuestas fueron realizadas por medio de Google Form para no tener que acercarme a ninguna persona, para seguir teniendo el protocolo adecuado que el Ministerio de Salud nos ha establecido a todas las personas de Costa Rica. Las preguntas que realicé en el form fueron: ¿hace cuántos años recibe terapia presencial? ¿Cómo se sentía al recibir terapia presencial? ¿Cuáles eran sus emociones más recurrentes durante la sesión presencial? ¿A cuántos psicólogos ha asistido presencialmente? ¿Su psicólogo presencial hizo su referencia a un psiquiatra? ¿Hace cuánto inició la terapia virtual? ¿Sigue siendo su psicólogo el mismo de las terapias presenciales? Si su respuesta fue no, ¿por qué? ¿Cómo se siente recibiendo terapias virtuales? ¿Cuáles son sus emociones más recurrentes durante la sesión virtual? ¿A cuántos psicólogos virtuales ha asistido? ¿Su psicólogo virtual hizo su referencia a un psiquiatra? ¿Paga usted lo mismo por las sesiones virtuales que por las presenciales? Describa cómo se siente al recibir las terapias virtuales. ¿Considera que las terapias virtuales le están siendo efectivas? Todas estas preguntas se las hice a los pacientes que han asistido a terapias presenciales y a terapias virtuales. También se los hice a profesionales en psicología que han estado dando terapias presenciales y tuvieron que pasarse a las terapias virtuales. Estas preguntas fueron: ¿Ha tenido usted una reducción de pacientes por las terapias virtuales? ¿Se ha sentido usted más frustrado al tener que dar terapias virtuales? ¿Logra usted percibir y mantener al paciente estable durante una crisis en terapia virtual? ¿Considera usted que la tecnología debería de seguirse utilizando para dar terapias virtuales? ¿Está de acuerdo usted a las normativas tomadas por el colegio sobre terapias virtuales? ¿Qué dificultades ha tenido a la hora de realizar las terapias virtuales y considera que las terapias virtuales están siendo efectivas para los pacientes? ¿Está usted cobrando lo mismo en las terapias virtuales? Juntando los dos forms, tanto el de pacientes como el de profesionales en psicología, se realizaron un total de 21 cuestionarios. Algunos de los datos más importantes e interesantes que pude rescatar de esta investigación es que el 77% de las personas encuestadas tienen nada más 1 o 2 años de estar en terapias presenciales o virtuales, y el resto de las personas, que son el 33%, han tenido más de 3 años de estar en terapia. Los resultados que se presentarán a continuación están enfocados en determinar si los procesos psicológicos virtuales han tenido eficacia en las personas, al igual de identificar si el Colegio de Profesionales en Psicología ha logrado adaptarse a la virtualización.
Las preguntas fueron enfocadas en las emociones que los pacientes y psicólogos han tenido en las terapias virtuales y cómo se sentían previo a la virtualización. Para dar inicio, la primera figura va relacionada con los sentimientos y la comodidad de estar recibiendo terapias presenciales, que eso ya fue hace más de un año. Según esta figura, las personas que realizaron el cuestionario se sentían bien y satisfechas con las terapias psicológicas presenciales a las que asistían. Incluso se puede observar en esta otra filmina que las personas en su mayoría se sentían felices, y la segunda opción, con mayor cantidad de personas, la frustración con un 28,6%, pero esto puede ser a la situación por la cual estaban yendo a terapia. Puede ser que una persona estaba bastante deprimida o tenía problemas con su pareja o en su familia y se sentían frustrados, no tanto de ir a la terapia psicológica, sino la razón por la cual estaban asistiendo a las terapias psicológicas presenciales. En la figura 3 se puede observar que una cantidad equitativa se ve reflejada en cuanto a la cantidad de psicólogos que las personas han tenido cuando se manejaba todo de manera presencial. En esta otra figura podemos observar solo que el 23,8% de las personas que llenaron la encuesta han sido referidas por su psicólogo hacia un psiquiatra cuando se mantenía todo de manera presencial. De igual manera, en la figura a continuación presentada se observa la gran cantidad de personas que iniciaron sus terapias de manera virtual, ya que el 81% iniciaron hace más de 3 meses. En la figura 6, que podemos apreciar acá, podemos observar que la mayoría sigue teniendo el mismo psicólogo. Sin embargo, las que no mencionan que lo cambiaron porque no se sentían cómodos, no tenían la confianza adecuada para poder seguir de una manera virtual, que no sentían esa misma empatía, que necesitaban tener al psicólogo ahí presente, o no sentían que el psicólogo tuviera la capacidad para poder realizar las terapias virtuales. E incluso también porque las personas tuvieron que trasladarse a sus países natales o porque no tenían el dinero suficiente para poder pagar la terapia al psicólogo. Con lo mencionado anteriormente, podemos observar a continuación que hay más personas sintiéndose mal con respecto a las terapias virtuales, y según el cuestionario hay más personas sintiéndose frustradas y con incomodidad en las terapias virtuales. Otro aspecto importante tomado en los cuestionarios es que hay varias personas que no están pagando lo mismo que pagaban por las terapias presenciales al ahora hacer todo de manera virtual. Esto se puede observar en esta figura. Este resultado se espera que haya sido porque el profesional haya bajado sus tarifas con respecto a sus terapias y no que las hayan elevado. A pesar de que la mayoría de las personas encuestadas están mencionando que sí se sienten bien y sí se sienten recibiendo una terapia eficaz de manera virtual, el 33,3% menciona que para esas personas no, y esto se observa en esta figura. Este dato es de suma importancia, ya que si las personas están en un proceso psicológico es porque necesitan ayuda, y si sienten que las terapias no les están siendo efectivas, esto no les está ayudando y puede más bien estarlos perjudicando. Así que hay que hacer ahí un cambio para que la persona se sienta de manera adecuada y de manera confortable con el psicólogo y con las terapias virtuales. Respecto a los profesionales en psicología encuestados, la mayoría comentó que lo más difícil ha sido poder identificar patrones de la conducta en sus pacientes o sus sentimientos, ya que solo les ven la cara por medio de una pantalla y no su comportamiento corporal. De igual manera mencionan que las fallas de internet ha sido uno de los factores que más ha causado daños a nivel de continuidad en las sesiones. Y por último mencionan que los pacientes no se sienten completamente satisfechos ni cómodos al estar en la casa y que otras personas pueden escucharlos, así que esto afecta a la terapia, ya que el paciente no menciona todos los detalles necesarios para dar una terapia efectiva. Como conclusión, los retos de toda esta nueva normalidad ha causado un gran impacto a nivel de la psicología como tal, tanto en pacientes como en los psicólogos profesionales. Todo esto ha logrado Costa Rica en realidad adaptarse a las nuevas normalidades, a las nuevas reglas, y los pacientes de igual manera. Ellos tienen muchísimas más opciones, no solo recibir terapia virtual, sino que también hay líneas de ayuda, y estas son: el colegio ha habilitado líneas telefónicas para llamadas gratuitas de atención psicológica. Esta línea se llama Aquí Estoy y el número es 2272-3774. Esta línea está habilitada de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Al igual que el 911, cuentan con profesionales en psicología que pueden estar ayudando a los pacientes que necesitan ayuda urgentemente. Todo esto conlleva que tanto los profesionales en psicología como los pacientes nos unamos y entendamos que las adversidades siempre van a estar presentes, pero que siempre se pueden sobrepasar. De igual manera, voy a terminar esta investigación con una frase de un profesor en psicología que siempre me la menciona:
Recordémonos siempre que esto que estamos pasando ahorita es un momento de nuestras vidas y esto no puede definir a toda nuestra vida. Y siempre tenemos que seguir adelante, por más difícil que estén las situaciones, por más complicados que nosotros lo veamos, siempre hay una salida y de igual manera siempre va a haber alguien que nos puede escuchar, dar un consejo y también podemos nosotros mismos por nuestra parte buscar ayuda psicológica contactándonos a las líneas que ya les mencioné, como también yendo al Hospital Nacional Psiquiátrico y pidiendo ahí mismo ayuda, o con nuestros amigos y amigas que también nos pueden dar un consejo completamente gratis. Recordarnos que no estamos solos y que las emociones virtuales ya son parte de nosotros, así que tenemos que acoplarnos a ellas y empezar a quererlas muchísimo más. Gracias.